Listo, señores, entonces hoy vamos a ver lo que es la sustitución trigonométrica. Quiero que sepan que este video ya lo había hecho, ya lo había terminado y ya lo iba a subir, pero este brillante pecho ingenieril grabó el video sin audio. Entonces vamos a repetirlo. Bueno, entonces, el objetivo de la sustitución trigonométrica como tal es aprender a integrar ecuaciones relacionadas bien sea con circunferencias, con elipses y en algunos casos particulares incluso con hipérbolas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Claro, nosotros podemos buscar antiderivadas si hablamos de integrales indefinidas o podemos buscar el área bajo estas curvas si hablamos de integrales definidas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia de esta integración, de esta sustitución trigonométrica? Es relacionar la expresión de mi integrando con un triángulo rectángulo. ¿Cómo es eso de relacionarlo con un triángulo rectángulo? Normalmente cuando hablemos de una sustitución trigonométrica tendremos expresiones, regálenme un segundito por acá, que tengan que ver normalmente o con raíces de este estilo, donde tenemos la suma de dos términos al cuadrado, o de este estilo, donde tenemos la resta de dos términos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante que tengo que recordar? El truco que me tengo que aprender y para que no se me olvide. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, en general estamos hablando de una hipotenusa, un cateto 1 y supongamos un cateto 2, ¿cierto? Fíjense una cosa, si yo hablara de la hipotenusa en este caso, yo podría decir h sería igual a la raíz de c1 cuadrado más c2 cuadrado. Si se dan cuenta, estas dos expresiones de acá son bastante parecidas, son la suma de unos términos al cuadrado. ¿Qué podemos conjeturar de ahí, señores? Primero, que lo que estoy viendo acá es una hipotenusa. ¿Por qué? Porque tengo la suma de dos catetos al cuadrado. Y lo siguiente que puedo conjeturar es, mire, uno de esos catetos, es decir, A, sería C1 al cuadrado, y el otro de esos catetos sería B. ¿Por qué? Porque B cuadrado sería el equivalente a C2 cuadrado. Es decir, si yo tuviera esa raíz que estoy viendo acá, ¿cierto? Yo podría decir perfectamente esto es A, esto es B, es decir, las raíces de esos términos cuadráticos, y lo que estaría viendo en mi hipotenusa sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Perfecto, y así lo puedo relacionar entonces con un triángulo rectángulo, ¿cierto? En el otro caso yo lo que tendría sería, regálame un segundo, borro por acá, sería la resta de dos términos al cuadrado. En este caso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Claro, si no están sumando, no puedo estar hablando de una hipotenusa. ¿Estaría hablando de qué? Pues de un cateto, ¿cierto? En este caso yo podría decir perfectamente, mire, ¿qué pasa si esa hipotenusa entonces vendría siendo A, ¿cierto? Si no lo ven claro, igual lo vamos a plantear desde el inicio. Si tuviéramos una hipotenusa H, un cateto C1 y otro cateto C2, yo podría, por ejemplo, plantear C1 como la raíz de H cuadrado menos C2 cuadrado. Fíjense que estos dos de acá ahora son expresiones muy similares donde tengo la resta de términos cuadráticos. Bien, ¿eso qué me permite inferir? Que todo lo que yo estoy viendo acá sería un cateto, voy a llamarlo C1, que el término que está positivo correspondería a la hipotenusa, es decir, h cuadrado, y el otro término correspondería al cateto restante, es decir, c2 cuadrado. Si nosotros fuéramos a completar esto entonces, podríamos hablar quizás de que mi hipotenusa sería A, otro cateto sería B, y si yo aplicara Pitágoras, esto sería la raíz de A cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? Claro, esto puede cambiar dependiendo de si yo quiero mi cateto en mi B en el lado opuesto o en el lado adyacente, ¿cierto? Pero el resultado a la larga cuando estemos integrando será lo mismo. Es decir, yo también hubiera podido relacionar mi expresión con un triángulo igual con hipotenusa A, eso sí no cambia, pero donde B estuviera en el cateto adyacente. Y si eso fuera así, entonces el cateto opuesto sería la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a relacionar con triángulos de esa forma. Y luego lo que vamos a hacer eventualmente es sustituir los integrandos en función del ángulo θ, que es ese ángulo que le estábamos adjudicando a cada uno de los triángulos. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso sobre un ejercicio. Entonces, supongamos que vamos a integrar la raíz de x al cuadrado más 4.
Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar un momento, ¿esto qué tipo de integral es? Puede que, listo, cuando estemos en el capítulo de integrales por sustitución trigonométrica, listo, sabemos que es por ese camino. Pero si no nos dijeran es una sustitución trigonométrica y tuviéramos que evaluar opciones, fíjense que eso no es una integral directa, no lo es, no es una integración por partes aparentemente, y no hay una sustitución, digamos, tradicional que nos permita tampoco resolver esta integral. Entonces uno dice, bueno, eso de pronto tiene que ver con una sección cónica y vamos a hacer por acá un triángulo. Entonces para esa sustitución trigonométrica, a ese triángulo vamos a poner un ángulo θ, ¿cierto? Y vamos a formar el triángulo a partir de la raíz que tenemos acá. Como tenemos una suma de catetos, fíjense, tenemos este primer caso, ¿cierto? Donde la raíz de esos términos que tengo dentro de la raíz, valga la redundancia, van en cada uno de los catetos, ¿cierto? Podría tener esta configuración de acá y aquí en mi hipotenusa entonces tendría la raíz de la suma de mis catetos al cuadrado, ¿cierto? Los podría tener así o los podría también tener así. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso los voy a dejar así. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si cambiamos los catetos, cambian las razones trigonométricas que aparecen, ¿de acuerdo? Y si cambian eso, a veces tenemos en vez de tangente y secante, cotangente y cosecante. En lo personal, prefiero trabajar con tangente y secante y por ese motivo voy a dejar el triángulo así. Bien, ahora, lo que tenemos que buscar ahora es sustituir los términos de mi integrando. Eso lo vamos a hacer tanto para este pedazo amarillo como para este pedazo verde de acá. Recuerden que lo que tengo que sustituir es la función y el diferencial también. ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a remontar a mi triángulo y voy a proponer razones trigonométricas que me permitan precisamente sustituir esas partes en función del ángulo θ. Fíjense que, por ejemplo, la secante de θ sería igual a ¿qué? Sería igual a la raíz de x al cuadrado más 4 sobre 2, ¿cierto? Y si despejamos tendríamos 2 secante de θ sería igual a la raíz de x al cuadrado más 4. Perfecto. Fíjense que ese término que teníamos en amarillo allá es el mismo término que tenemos en amarillo acá. Es decir, podríamos ir reemplazando nuestra integral o los términos de nuestra integral en función de ese ángulo θ. Por ejemplo, ya no tendría la raíz de x al cuadrado más 4, sino tendría 2 secante de θ. Perfecto, ya sustituí el lado amarillo. Pero ¿qué hago con ese lado verde? Alguien podría decir, bueno, si esta es mi sustitución, yo lo derivo y ya reemplazo mi de x. Pero fíjense en lo siguiente, el lado izquierdo no tiene mucho problema porque pues es el lado de la sustitución. La derivada sería 2 secante de θ tangente de θ y de θ porque estamos derivando, ¿cierto? Pero al lado derecho esta integral me daría x sobre la raíz de x cuadrado más 4. Y claro, como estoy derivando, esto tiene que ir por un dx. Pero este pedacito de acá no aparece en ningún lado en este integrando de acá. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esta sustitución no me sirve para reemplazar ese diferencial. ¿Quiere decir que el triángulo está mal? No, señores. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es plantear otra razón trigonométrica. Fíjense que la estrategia en general es relacionar los lados que tienen que ver con variables, es decir, esa raíz y ese x, con ese lado que es verdaderamente una constante, un número, ¿cierto? Ya planteamos una de esas relaciones, es decir, ya relacionamos la hipotenusa con la constante. Nos hace falta relacionar el cateto con la constante. ¿Cómo podríamos hacer eso? Quizás con una tangente de θ. La tangente de θ sería igual a x medios. Si paso a multiplicar, esto sería 2 tangente de θ igual a x, ¿cierto? Y ahora, si yo derivo esto, fíjense que la derivada del lado derecho sencillamente va a ser un dx. Entonces, esta sustitución sí me puede servir. En este caso estaríamos hablando de un 2 secante cuadrado de θ igual a un dx. Perfecto. Fíjense que ese dx era el que quería sustituir en un inicio. Entonces ya no voy a escribir dx, sino voy a escribir 2 secante cuadrado de θ y de θ. Perfecto. Puedo trabajar incluso un poquito esta integral y estaría llegando a un 2 por 2, ¿cierto?
que correspondería a este producto de acá, y estaría llegando una secante al cubo, que sería la multiplicación de esas dos secantes de ahí. Entonces tendría 4 por la integral de la secante al cubo de teta de teta. Bien, hasta ahí vamos bien, nada raro. Pero fíjense que esta secante al cubo no es una integral muy sencilla que digamos. Es una integral lineal que recuerden que tengo que llevarla como por ciclos, despejarla, ¿cierto? Ya la habíamos visto en un video anterior. Lo que voy a hacer es utilizar precisamente ese resultado que ya sabíamos de videos anteriores para que esto no se ponga tan largo. Lo que voy a hacer es dejar multiplicando ese 4 y por acá esperemos que todavía lo tenga en la papelera. Sí, señores, todavía está en la papelera. Este sería el resultado de la secante al cubo de teta. Nuevamente está en un video anterior, entonces no me voy a gastar mucho tiempo trabajándolo. Lo voy a mover hacia acá para que quede dentro del paréntesis. Listo. Y como es una integral definida, recuerden que al final de los al final de los tiempos tiene que ir un más c, ¿cierto? Listo, este 4 y este 2 se pueden simplificar claramente y podría tener aquí únicamente un 2. Bien, voy a corregir acá un tema y esto lo copié de un ejercicio donde lo teníamos con variable x, pero recuerden que verdaderamente nuestra variable en este caso es teta, ¿cierto? Porque acá estamos integrando en función de teta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos tangente de teta, secante de teta, por acá también tenemos teta y por acá tenemos teta. Pero nuestro ejercicio no lo habían dado en función de esta variable x de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que devolver esa variable. ¿Y cómo vamos a hacer para devolver esa variable? Vamos a utilizar el triángulo que habíamos formulado para la expresión original. Es decir, voy a decir que la integral ahora de la raíz de x al cuadrado más 4 de x, que era la que estábamos buscando inicialmente, va a ser igual a ese 2 que estaba multiplicando ahí afuera y voy a comenzar a sustituir. Entonces, la tangente de teta en este caso sería x sobre 2, ¿cierto? Entonces vengo y lo sustituyo. Tangente de teta es x sobre 2. Por la secante de teta, la secante de teta sería la hipotenusa sobre 2, ¿cierto? Entonces, la raíz de x al cuadrado más 4 sobre 2. Ok. Más logaritmo natural, y aquí voy a hacer lo mismo. Recuerden que aquí va un valor absoluto. La secante de teta, ya habíamos dicho que esto es x al cuadrado más 4 sobre 2. Más la tangente de teta, esto es un más, x medios. Cierro, 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 más c. Ok. Ese sería el resultado que estábamos buscando en un inicio, ¿de acuerdo? Entonces, son ejercicios que en ocasiones se vuelven un poco largos, pero que se dejan trabajar. ¿Listo? Perfecto. Vamos con este último ejercicio de ejemplo. Entonces, para este ejercicio vamos a hacer algo similar. Vamos a plantear un triángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que esto no es directa, vemos que esto no es una sustitución tradicional, no es una integración por partes. Entonces, digamos hasta por descarte, lo llevan a uno a que es una integración por sustitución trigonométrica. Dibujamos un triángulo, ponemos un ángulo teta. Y ahora, ¿cómo voy a armar ese triángulo? ¿Por qué? Alguien puede tener la duda, bueno, y es x al cuadrado y esto ahora viene 1 sobre, no sé cómo armar ese triángulo. Cuando ustedes vayan a armar el triángulo, tienen que concentrarse en la parte que tiene que ver con el radical, es decir, con esa raíz. ¿De acuerdo? El triángulo se forma a partir de ese pedazo que tenemos rojo ahí. Es decir, en este caso nosotros tendríamos un cateto que sería x, tendríamos otro cateto que sería 2 y tendríamos una raíz que sería x al cuadrado más 4. ¿De acuerdo? Ese sería el triángulo que vamos a utilizar para resolver esta integral de acá. Ahora, tenemos que dejar todo nuestro integrando en función de ese triángulo de ahí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Podríamos hacerlo de varias formas. Podríamos manejarlo directamente con las recíprocas o podríamos concentrarnos en el pedazo de abajo. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Yo podría decir, mire, recuerden que la estrategia es relacionar los catetos de las variables con ese cateto de la constante. Entonces, una de esas relaciones que yo podría plantear en este caso, por ejemplo, podría ser el seno de teta. ¿Por qué el seno de teta? Porque el seno de teta me va a llevar a 2 sobre la raíz de x al cuadrado
más 4, ¿cierto? Y fíjense que esa relación recíproca hace que ya esté viendo 1 sobre, es decir, si yo despejo de acá, esto me quedaría seno de teta sobre 2 es igual a 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 4. Si no lo ven de una forma clara, lo que estoy haciendo es esta integral de acá, la estoy reescribiendo como 1 sobre x al cuadrado por 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 4. Fíjense que lo que acabo de hacer con este pedacito amarillo, o verde, perdón, el daltonismo, es atacar este pedazo de ahí. Sin embargo, me queda un pedazo que es 1 sobre x al cuadrado. Ok, eso puede ser un problema, ¿no? Porque yo tengo que dejar todo en función de ese ángulo teta. ¿Cómo hago entonces? Tengo que comenzar a jugar con todas las razones trigonométricas que tenga acá para conseguir ese 1 sobre x al cuadrado. Fíjense que la tangente de teta me estaría dando 2 sobre x, ¿cierto? Si yo despejo de acá, yo podría tener tangente de teta medios es igual a 1 sobre x. Perfecto, pero ¿qué pasa? Yo lo quería al cuadrado. Ah, pues señores, tomamos esta expresión y la elevamos al cuadrado y tendríamos esa tangente cuadrado de teta sobre 4 sería igual a 1 sobre x al cuadrado. Perfecto, ya sabemos cómo vamos a sustituir ese x al cuadrado. Ya lo tenemos resuelto. Ya tenemos entonces ese pedacito de acá, que es el seno de teta medios, y ya tenemos ese pedacito de acá, que es tangente cuadrado de teta sobre 4. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un pedacito que es ese diferencial, este dx de acá, ¿cierto? ¿Cómo vamos a atacar ese dx? Nuevamente, podemos tomar una relación que nos brinde el cateto más sencillo, más fundamental, es decir, este x con este 2. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, de pronto, la tangente no sería una muy buena idea porque la x me quedaría dividiendo. Tal vez la cotangente sea una mejor idea. Si ustedes se dan cuenta, la cotangente de teta sería igual, de acuerdo a esto, a x medios. Yo podría pasar a multiplicar el 2 y tendría 2 cotangente de teta igual a x. Claro, yo puedo dividir esto y lo que tendría sería menos 2 cosecante cuadrado de teta porque estoy derivando, sería igual a dx. Fíjense que la clave para el diferencial es buscar que el x me quede solito a un lado de la igualdad. Y con eso yo ya voy a poder sustituir ese diferencial que estaba buscando. Ok, entonces vamos a reescribir nuestra expresión por acá. Para el primer pedazo habíamos tenido tangente cuadrado de teta sobre 4. Ok, para el segundo pedazo habíamos tenido seno de teta medios. Ok, y para el tercer pedazo estábamos hablando de menos 2 cosecante cuadrado de teta de teta. ¿Cierto? Entonces revisemos un segundito que todo esté bien. Seno de teta es 2 sobre la hipotenusa, ok. Bien, tangente es 2 sobre x, paso a dividir el 2, se eleva al cuadrado, bien. Y por acá cotangente de teta es x medios, bien. Derivamos y esto nos quedaría menos 2 cosecante cuadrado de teta de teta. Ok, parece que todo está en su lugar. Listo, resolvamos esta integral de acá. Puede que sea muy difícil, pero la verdad es que no lo es tanto. Si se dan cuenta de pronto, si nosotros expresamos esto, bueno, primero voy a sacar esas constantes que están multiplicando, ¿cierto? Este 2 con este 2 se puede simplificar y por acá quedaría un menos con un 4, es decir, estaríamos hablando de menos un cuarto integral de lo que sería la tangente cuadrado, seno de teta y cosecante cuadrado de teta. Eso como que no se ve muy claro, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo escribimos todo en función de senos y cosenos? Aquí tendríamos el seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Por acá tendríamos un seno de teta. Y por acá tendríamos una cosecante cuadrado, pero la cosecante es 1 sobre seno. Entonces podríamos escribirlo 1 sobre seno cuadrado de teta y por acá un de teta. Ok. Entonces, si se dan cuenta, hay un seno cuadrado con un seno cuadrado que se está simplificando y podríamos decir que esto es igual a menos un cuarto
de la integral de lo que sería el seno de teta sobre coseno cuadrado de teta. Esa integral de ahí ya es sencilla, eso es una sustitución directa, ¿cierto? Podríamos hablar de que u sería igual a coseno de teta y podríamos hablar de que du, de acuerdo a eso, sería menos seno de teta, ¿cierto? Esa es una sustitución más bien sencilla y si se dan cuenta, el seno de teta por d teta es lo que me está apareciendo acá. Incluso lo que podría hacer para este menos de acá es utilizar este menos de acá y meterlo a la integral, cosa que no tenga que aplicar otro menos luego. Es decir, podría decir que la integral de menos un cuarto del seno de teta sobre coseno cuadrado de teta, lo podría escribir de acuerdo a esta sustitución como un cuarto de la integral de 1 sobre u de u, ¿cierto? Me quedaría así. Perfecto. Sabemos que entonces esto sería igual, o vamos a seguir por este lado con otra integral, a un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto, acuérdense de ese valor absoluto, si no les va a dar problemas, del coseno de teta, y por acá más una constante c, ¿cierto? ¿Por qué estoy escribiendo coseno de teta? Bueno, de pronto dejémoslo en función de la misma variable que estamos integrando u, pero lo que estaba haciendo es devolviendo el cambio de variable. Ok. De acuerdo a eso, lo que tendríamos es que un cuarto de la integral de seno de teta, más bien menos seno de teta sobre coseno de teta, que ¿de dónde sale este menos de acá? Recuerden que es ese menos que estaba multiplicando con el un cuarto. Sería igual a un cuarto logaritmo natural de lo que sería el valor absoluto del coseno de teta, cierro, más c. Fíjense una cosa y es una buena costumbre, es si yo integro en función de u, doy mi resultado en función de u. Luego, si yo integro en función de teta, doy mi resultado en función de teta. Estoy devolviendo la variable, ¿cierto? Y ahora, de acuerdo a eso, la integral que estábamos viendo en un inicio, es decir, la integral de 1 sobre x al cuadrado más, por la raíz de x al cuadrado más 4 de x, ahora sí la puedo resolver, ¿cierto? Porque es todo esto que estoy viendo acá, pero lo tengo que convertir a una función de x, porque estoy devolviendo las variables. Entonces, esto sería un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de coseno de teta. Pero en nuestro triángulo por acá podríamos utilizar el coseno para simplificar esto en función de x, y el coseno sería x sobre la raíz de x al cuadrado más 4. Cierro por acá, cierro, más c. Perfecto. Si se dan cuenta, nuevamente, el coseno de teta lo sacamos de este cateto de x sobre esto de acá. De acuerdo. Entonces, esta sería la integral indefinida que estábamos buscando. En la clase trabajaremos con integrales definidas, ¿de acuerdo? Para ver cómo va esa regla de la sustitución en ese caso. ¿Listo? Pero por ahora, bueno, creo que aquí podemos dejar el video, espero que les sirva. Por cierto, he visto que el audio por algún motivo se atrasa un poco, pero es algo con lo que tendremos que convivir, porque pues la ventaja de tener este material en YouTube es que va a servir para cualquier semestre, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que les sirva y que en la clase podamos resolver todas las dudas y hacer más ejercicios.